Ángel Ávila es el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Ángel, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en DPC. Al contrario, ¿Cómo estás? Nacho, pues contento de estar aquí esta mañana contigo, muchas gracias. Oye, el PRD, que aquí, ¿cómo son de manchados los del Estado? ¿A poco todavía existe el PRD? Eso dicen. Sí, digamos que el PRD se está renovando, Nacho, eso hay que reconocerlo. Hoy somos una nueva generación de perredistas que estamos tratando de poner de nueva cuenta la agenda de la izquierda. Hoy después de la atropellada, la revolcada, hemos estado aquí, hemos hablado contigo en radio varias veces, con líderes históricos del PRD después del 2018, una revolcadota que les metió Morena. Digamos que... ¿Cómo quedaron, no? Porque quedaron menos de 5 o 6%. Sí, 5% quedamos en la votación. Esa es la realidad. La vida de los partidos como la vida de las personas. Tienes altas y bajas. Ajá. La realidad es que la elección de López Obrador, después de una campaña de 18 años, una terrible presidencia final de Peña Nieto, se dieron las condiciones. Yo he sostenido siempre que hubo un pacto del PRI con López Obrador para que llegara y por supuesto que al PRD no nos fue bien. Hoy hay que aprender de esos errores, de los errores de nuestros gobiernos. ¿Qué aprendieron? A ver, dime 2 lecciones que tú como presidente nacional del PAN, perdón, del PRD... ¿Qué pasó, Nacho? Bueno, por eso no nos quieren, Nacho, porque ya los desaparecen. Bueno, así. No los niegues, son tus carnales, pues van juntos como primos. Son carnales, van juntos en elecciones, ¿no? Bueno, el presidente nacional del Verde. ¿Qué lección aprendiste? O sea, si tuvieras que decir 2 lecciones que traes anotadas en tu libreta de presidente nacional del PRD, después del 2018, ¿cuál? Primero, que debemos de comunicar mejor las cosas buenas que hacemos. Es decir, comunicar mejor las cosas buenas que hacen en los gobiernos. En los gobiernos. Okay. O sea, el PRD transformó la Ciudad de México y creo que al final no supimos expresar que hicimos gobiernos exitosos. Okay. ¿Y la segunda? No tolerar la corrupción. Creo que hubo varios señalamientos de corrupción en nuestros propios gobiernos que decidimos callar, que creíamos que era mejor guardarlos debajo de la alfombra en lugar de enfrentarlos. Pues acusaciones en términos de corrupción en gobiernos de Morelos, en gobiernos de la Ciudad de México, ¿no? Que decían en tal secretaría están cobrando más dinero, no se están dando los programas sociales. Es una gran autocrítica, dices tú. Claro. La autocrítica del presidente nacional del PRD, decir, callamos, no enfrentamos, hubo corrupción en el gobierno de Morelos, Graco Ramírez, en el de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que por cierto hoy está siendo investigado su gobierno por la administración de Claudia Sheinbaum. Hay varios vinculados a proceso. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que se debe de investigar lo que se tenga que investigar. Caiga quien caiga. Incluso tu coordinador de senadores del PRD. Yo he platicado con el doctor Mancera y el doctor Mancera me ha expresado su confianza en las investigaciones, que no tiene nada que ver. Yo creo en mi coordinador Miguel Ángel Mancera, lo apoyamos, pero en general creo que a veces la corrupción se da en los mandos medios y en ese sentido... De los que no se enteran los mandos de arriba. ¿Tú crees eso? ¿Genuinamente crees eso? Hay algunas veces que sí, hay algunas veces que no, ¿no? Pero yo creo que se puede dar, una administración sumamente grande y lo que yo te he dicho es, el PRD tiene que combatir la corrupción y tiene que dar ejemplos. Si hay funcionarios durante el gobierno perredista que cometieron delitos y se les comprueba, deben ser sancionados. En lo que no estoy de acuerdo, Nacho, es en la justicia selectiva. Es decir, que solamente se busquen chivos expiatorios o que en este caso se busque amedrentar gobiernos del PRD cuando tienen la corrupción en su casa. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Manuel Bartlett hoy, ¿no? Este gobierno de la 4T dice que combate la corrupción, nosotros estamos de acuerdo con ello, que se combata la corrupción parejo, pero a Manuel Bartlett sí lo protegen y en cambio, digamos, a Rosario Robles se le ataca. Digamos, qué bueno que el tema de la estafa maestra se conozca, pero pareciera ser que es más una venganza que una justicia, porque a lo mejor debiera estar enfrentando el proceso fuera de la cárcel y no dentro de la cárcel. Te hago la pregunta que le hacemos a todos los presidentes de partido, a todos, sin excepción. La semana pasada estuvo aquí Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, se lo pregunté y te lo pregunto a ti, porque estás siendo muy autocrítico. La verdad es que no lo había escuchado recientemente de algún líder de partido decir, cometimos errores y tienen nombre y apellido. Supongo que ya habrá que profundizar y habrá que documentar, pero pones estos 2 casos, Morelos y Ciudad de México, con Graco Ramírez y Miguel Ángel Mancera. Hoy en día, te pregunto lo que le pregunté a Marco Cortés, ¿tú meterías las manos al fuego por los gobernadores de tu partido y los alcaldes de tu partido como un asunto de hacerse cargo
políticamente de lo que está pasando. ¿Qué responderías a eso, Ángel? Yo creo que yo meto las manos a fuego políticamente hablando, es decir, sobre decisiones de política pública que hagan, por supuesto que el PRD tiene que hacerse cargo. Si el PRD postuló a un personaje es porque comparte la agenda del PRD. Es parte también de nuestros errores. A veces, digamos, en esta dicotomía de abrir las candidaturas a externos para que vengan fuera de más allá del PRD, a veces los haces tus candidatos y luego llegan te olvidas al gobierno, de ellos, dices, no. O al revés, o luego se olvidan del partido, ¿eh? O sea, hay candidatos externos que llegan y dicen, no, yo gané. Y al final la gente ya no les cree. Y al final de cuentas, ese es el costo, quien la factura que se paga. Claro, porque quien carga al final del escrito es el partido. No sé, hay personajes, presidentes municipales que llegan con las siglas del PRD y cuando llegan uno les dice hay que impulsar la agenda de la diversidad. Hay que instalar una oficina de la diversidad para los derechos de los grupos vulnerables. Y no quieren, ¿no? Es decir, no, yo aquí a mí este tema no me interesa. Pues ¿para qué te alías con el PAN? No, a lo que voy es, las alianzas con el PAN tuvieron un porqué en algún momento, que es decir, era ganar la alternancia y acabar con la corrupción del PRI. Ajá, y lo logramos. PRI. Y lo logramos, pero, combatimos la corrupción. Morena lo rebasó. No, bueno, Morena, esas alianzas quedaron obsoletas frente a Morena. Morena es un PRI con esteroides. Es un PRI con esteroides. ¿Es un PRI con esteroides? Sí, porque tienen poder, tienen la presidencia de la República, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Senadores, y se pelean a muerte por los recursos. Ahí te va. Yo pocas veces he visto en el PRI, ayúdame a recordar si en algún Congreso Nacional se enfrentan por la dirigencia. Ha habido crisis, sí ha habido crisis, pero no como las crisis que pasan en el PRD. No, así no como las crisis del fin de semana en Morena. Así. O sea, ¿Morena se está perredizando? No, yo creo que en Morena está claro que los que se fueron del PRD siempre se fueron a buscar dinero, cargos, siempre se fueron a buscar los espacios, el poder por el poder. Hoy lo que estamos viendo es que hoy Morena aparece casi con dos presidentes, porque una fracción quiere a uno, otra fracción quiere a otro, y nadie se hace cargo, es decir, ni el propio presidente de la República se hace cargo. Le preguntan de Morena y voltea para otro lado, es decir, hoy ellos son el partido en el gobierno, tienen la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara del Senado, tienen muchas gubernaturas y son muy irresponsables porque van por el recurso público de 1.700 millones de pesos, es lo que están peleando ahí. Yo siento que se parece un poco al PRD. No, pero nosotros tenemos pleitos muchas veces ideológicos. Nuestro pleito era, debemos tener relación con el gobierno, negociaciones con el gobierno, por ejemplo, tipo Pacto por México. ¿Debemos ir a una mesa con otros actores políticos para hacer reformas o no? Esos eran nuestros pleitos internos. Hoy el pleito de Morena es claramente por el dinero. Voy a un resumen de noticias y regreso con las preguntas de Pisa y Corre en estas tarjetas. ¿Te parece bien? Qué miedo. Es el presidente nacional del PRD, Ángel Ávila. Regreso con él, no se vayan. A ver, veíamos allá a Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, con el relajo que se traen de datos personales, en un país donde hemos visto escándalos como la venta de datos personales, en un país donde se complicó hace unos días la recuperación del CURP. ¿Qué piensas de este momento, digamos, que está pasando el INE? Terrible. Yo veo una andanada en contra del Instituto Nacional Electoral, veo al gobierno de la República queriéndose aprovechar del INE. Es decir, nos costó 30 años, una transición política, varias generaciones, varios muertos, la lucha porque los datos personales los tuviera un organismo autónomo, que hiciera las elecciones, que no votaran los muertos, que ganara quien sacara más votos con la gente. Y hoy lo que vemos es una andanada en donde el gobierno de López Obrador quiere adueñarse del INE porque tiene una estrategia electoral a través, por cierto, de los servidores de la nación para poder ganar las elecciones en 2021. La apropiación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Nacho, tiene mucho que ver con el tema del INE. Pero antes de que te vayas a la Comisión de Derechos Humanos, ahorita si quieres te pregunto de eso, pero tocaste el 2021, me interesa saber, ¿va a ir junto el PAN y el PRD para el 2021? ¿A ti te gusta la idea de que vayan juntos? Me gusta la idea de que haya contrapesos, Nacho. Los contrapesos a veces solo se ganan si unimos fuerzas políticas, la oposición. Yo veo la posibilidad de una alianza con el PAN en algunos distritos electorales federales para poder equilibrar el Congreso Electoral Federal. Entonces, en algunos, no en todos, son 300. O sea, a lo mejor hay una alianza en unos 70, 50 distritos. Muy bien. Segundo lugar, y que está la discusión histórica, es impresentable la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos. Dinero público en un país de pobres, en un país de vulnerables, en un país de víctimas. Marcharon el fin de semana, que no tienen recursos para encontrar a sus familiares. ¿Tú no estarías de acuerdo en que se bajen la lana a los partidos políticos? Ángel, te lo pregunto en serio, porque tú me dirás, mira, no alcanza, no abramos la puerta a financiamiento ilegal, que de todos modos se las arreglan para recibir financiamiento ilegal. ¿No
valdría la pena que los partidos políticos reciban mucha menos lana de la que reciben ahora, que la neta. La neta, yo creo que hay que bajar todo el costo del sistema electoral y la neta es que los partidos políticos tenemos que competir en equidad. ¿Por qué ahorita es difícil a lo mejor bajar el costo de los partidos políticos? Tú sabes que los programas sociales de López Obrador se están repartiendo sin reglas de operación, sin padrones sociales. Este año, esa es la estructura electoral, ese es el problema. Pero eso pasa en Michoacán, con un gobierno perredista, eso pasa en varios estados. Imagínate, no, Nacho. Ahorita allá hay reglas, hay padrones electorales, padrones sociales, que se conoce a la gente que le estás dando el dinero. Este año los servidores de la nación, Nacho, están repartiendo 300,000 millones de pesos sin reglas de operación. Nos cuestan 5,000 millones de pesos es dinero público, a los ciudadanos. A lo que voy es, ¿cómo vas a competir contra Morena cuando reparte 300,000 millones de pesos y nos cuestan 5,000 millones de pesos y al PRD este año le van a dar 380 millones de pesos? Venga, tengo 40 segundos antes de que termine el programa. Quiero hacerte por lo menos 2 preguntas rápidas de Pisa y Corre. Saca una tarjeta. Con miedo. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? En la mañana. En la mañana, en DPC, ¿qué pasó? No, porque en la mañana, ¿cómo mentiste? ¿Qué corbata te llevaste? Entonces puse la roja y no, era la amarilla. Venga, la siguiente. Espero que no se te haga costumbre eso, presidente. No, por favor, nada más lo de la corbata. Venga. ¿A qué expresidente de México te gustaría ver en la cárcel? En la cárcel. A Felipe Calderón. ¿Qué traes en la cartera? Deudas. Ay, ¿traes la cartera? Sí. A ver, tráela. A ver, enséñanos tus deudas. Enséñanos tus deudas, presidente del Perro. ¿Puedo ver? Sí, ¿Traes adelante, licencia? adelante. ¿Traes el del Instituto Nacional Electoral? ¿Traes tu...? Cuando trabajé en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados lo traes para charolear. Y lana, que no vamos a contar acá. Un poquito. Ángel, gracias por haber estado con nosotros. Nacho, el presidente nacional del PRD de Pisa y Corre. Se quedan con Sale el Sol. Hasta mañana a las 8.